Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser totalmente diferente a lo que los tengo acostumbrados, porque voy a dedicar el video a mis amigos de México. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué México? Es porque muchos de mis suscriptores son de allá, son del país azteca. Y por eso quería dedicarles solo un video para ellos, y este video se trata acerca de México. Y de lo que se va a tratar el video es de lo siguiente: vamos a ver qué tantos productos mexicanos podemos conseguir aquí en Europa. Y el primer supermercado que vamos a visitar es Continente. Ok, ya estamos aquí, vamos a entrar. Bueno, como pueden ver, aquí conseguimos aguacate. Son medio raros, no es lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en países de Sudamérica, pero son buenos. Así que guacamole, tengan la seguridad que no van a dejar de comer. Creo que como buenos mexicanos les gustará saber esto, y es que se consigue la cerveza Corona. Si se están preguntando cuánto cuesta este pack de 6 cervezas, cuesta 7,98 €. Y para ahorrarles sacar la cuenta, son 30 pesos mexicanos aproximadamente cada cerveza. La verdad es que no sabría decirles si está bueno el precio o no. Díganmelo ustedes en los comentarios, mis amigos mexicanos que me están viendo. Díganme qué les parece. ¿30 pesos mexicanos una Corona es cara o es barata? Bueno, voy a continuar la búsqueda a ver qué más consigo. Voy a ver si logro conseguir algún tequila. Justamente ahorita les iba a decir que es difícil conseguir el tequila porque no lo estoy viendo por ningún lado. Y justo estaba al lado de ellos. Miren, estos son los tequilas que conseguí. El José Cuervo, que creo que es muy famoso en México. De todas maneras, díganme en el comentario si estoy en lo correcto o no. Este es José Cuervo edición especial. Está este así, que es más clarito. Está este que es tequila silver. Los precios varían desde 15.49. Este es 15.49 también. Esta marca, que es Tizcas, no sé si es mexicana o no, es tequila. Y tiene aquí el símbolo del Día de los Muertos, ese tipo de cosas. Vale 12.79. Qué gafo, yo diciéndoles que no sabía si era mexicano o no, y aquí dice hecho en México. Díganme en los comentarios si esta marca es muy conocida en México, si es buena o no. Bueno, lo importante del asunto es que van a conseguir tequila. Caro, pero lo van a conseguir. Bueno, ya sabemos que bebidas podemos conseguir el tequila y podemos conseguir la cerveza Corona. Ahora veamos si puedo conseguir algún producto alimenticio, como no sé, tortillas, picante. Vamos a ver. Hey, llegué a la esquina mexicana. Miren todos los productos mexicanos que hay aquí. Vamos a ver qué hay. La mayoría de los productos, como pueden ver, es de la marca All El Paso. Ahí desde tortillas, kit para burritos, kit para tacos. Miren este viene con 12 tortillas de maíz, viene con sazonadores y todo, a 5.79. Miren, también tienen las tortillas chips. Aquí les dice la cantidad de picante que es, aunque para mis amigos mexicanos esto no es nada. Esto será agua para ellos. A 2.59 esta bolsita de tortillas. Miren, este kit para burritos, entre 3 a 4 personas, sale en 6,19 €. Es decir, que un kit de burritos como este serían unos 140 pesos mexicanos más o menos. Y si les da pereza ponerse a hacer la salsa de guacamole, ya la consiguen hecha por 2,49 €, que vendrían siendo más o menos unos 56 pesos. Miren esto que ingenioso. Ellos ponen aquí una cosa con un resorte para que vayan empujando los sobrecitos cuando se vayan acabando los del frente, para que nunca quede vacío. ¿Qué tal? Ok, ahora quiero tratar de conseguir salsa tabasco o algún picante, a ver si logramos conseguir por aquí. Vamos a ver. Amigos, buenas noticias. Sí los hay. De la marca Tabasco solamente, pero sí la hay. Bueno, miren, está el tabasco original, que vale más o menos unos 60 pesos mexicanos. Aquí son 2,69 €. Está también esta, que es tabasco suave, el mismo precio, 2,69. Tienen este, que es chipotle, en el mismo precio, 2,69. Tienen también este, que es suave con ajo, en igual el mismo precio. El único que cambia de precio es este, que dice extra hot, que debe ser muy picante, habanero, igual de la misma marca de Tabasco, en 3.39, que serían unos 75 pesos mexicanos. Así que ya saben, se pueden preparar sus tacos, sus burritos y todo, y le pueden echar su picante Tabasco. Aunque sé que la marca Tabasco no es la más utilizada en México, es la que más se consiguen aquí afuera. Otros productos así picantosos, miren, estas Pringles Hot Spicy están en 2,49 €, que serían más o menos unos 60 pesos mexicanos.
para que sepan que hay opciones. Yo estoy a dieta ahorita y estoy pasando por el pasillo de las galletas, los dulces, los chocolates y ahora esto es una tentación demasiado horrible. Amigos, voy a estar leyendo mucho sus comentarios a ver qué les pareció este video. Si eres mexicano y te gustó, dale like y comparte el video. Y si este video llegó a muchos likes, voy a poner una meta. Si llegamos a los 1000 likes en este video, voy a hacer un segundo video sobre México. Y puede ser que llegue a ser un tercero. Vamos a ver cómo se portan ustedes con los likes y compartiendo este video. Bueno, vine a otro supermercado a ver qué otras cosas podemos conseguir en esta otra cadena que es diferente a la que estábamos hace rato. Curiosidades, amigos, aunque aquí no se celebra el Halloween como por ejemplo en Estados Unidos, sí que se consiguen varias cosas y por ejemplo hay personas que acostumbran a los niños sacarlos por ejemplo en el conjunto residencial donde están, si viven en edificios y van pidiendo dulces de puerta en puerta como Estados Unidos. Pero bueno, se consigue algo. Yo creo que en este supermercado va a ser difícil conseguir algo porque lo que pasa es que este se llama Lidl y aquí lo que suelen hacer es que semanalmente, cada mes, sacan productos de diferentes países. Por ejemplo, hoy es la semana de Italia, hoy es la semana de México y así. Y esta vez no sé qué es lo que hay, voy a ver. Miren esto, 5 kilos de arroz por 2,79 €, que vendrían siendo unos 60 pesos mexicanos más o menos. Amigos, misión fallida en ese supermercado, no conseguí absolutamente nada. Lo que pasa es que también es muy pequeño, es una cadena de supermercados muy pequeña y no suelen traer muchos productos así de otros países, solamente en aquellos que les comenté que hacen semanas de diferentes países. Por eso es que lo hacen, porque como normalmente no tienen productos de otros países. Pero no se preocupen que no me voy a rendir en buscar más productos mexicanos aquí. Vamos a ir a un supermercado que se llama Supercor, que es de la misma compañía, de la misma empresa que el Corte Inglés, que es muy famoso en España. Y ese supermercado sí es un poco más costoso, pero tiene también productos más selectos. Así que probablemente podamos conseguir algo. Vamos a ver. Voy caminando porque el carro lo dejé en el otro lugar donde estábamos anteriormente, porque la verdad es que queda muy cerquita de aquí donde estábamos. Y me vine caminando. Lo único que espero que no me llueva porque está el cielo así como que quiere llover. Y el tiempo hoy daba lluvia. Y aquí cuando el tiempo dice que llueve, llueve, no se pela. Por cierto, aquí el clima ya cambió drásticamente, ya está haciendo frío. Ahorita creo que está sobre 9 grados, 8 grados más o menos. Y estábamos hace, ¿qué te digo yo? Un mes, hace 3 semanas, con todavía calorcito de verano. Había unos días de bastante calor, pero ya el clima cambió completamente. Y aquí es donde venimos. En esta época del año tienes que cuidarte mucho del clima, sobre todo cuando estás en la calle y entras a un centro comercial, a un supermercado o algo así, porque suelen tener la calefacción muy alta. Entonces vienes del frío de la calle y entras a estos sitios que están súper calientes y es cuando agarras una enfermedad, un resfriado horrible. Miren, si no les miento cuando les digo que este supermercado es más selecto. Miren estos chocolates que vienen tipo como en un lingote de oro. Y este chocolatico tan pequeñito, miren, es chiquitico y vale 1,85 €. Eso es mucho dinero como para ese tipo o ese tamaño de chocolate. Imagínense cuánto cuesta este, que es más grande. Creo que vienen 30 de estos pequeñitos. Miren la presentación, qué bonita. Pero es muy caro. Miren esto otro. Son unas galletas normales, comunes y corrientes, aunque dice que son japonesas supuestamente. Valen 11,95 €, o sea, casi 12 € este poquito de galletas. Y más que todo te están vendiendo es el frasco. Y hay varios tipos, pero son muy caras. Miren, en la parte de licores no consigo ni siquiera tequila. Sí vi, por ejemplo, allá arriba hay limonchelo. Por ejemplo, aquí hay aguardiente, que no sé si en México lo tomarán. En Venezuela sí. Pero no consigo tequila. ¡Yay! Conseguí algo, miren. Esto es de México, obviamente por la presentación. Miren esto, esto es tequila. Dice que es tequila reposado y vale 75,90 €. Es carísimo. Ya les voy a sacar la conversión. Ok, amigos, esta botellita vale 1,700 pesos mexicanos. Y la botella que estaba al lado, que dice que es mezcal, no sé qué es, pero dice que es mexicano. La marca es Montelobos. No sé si ustedes saben qué es esto. Si lo saben, déjenme en los comentarios. Y esto vale 1,300 pesos mexicanos.
Hasta el momento eso es lo que he conseguido de bebidas. Miren, aquí sí conseguí la salsa Tabasco como la que conseguimos en el otro supermercado. Está al mismo precio, exactamente igual. La salsa Tabasco en 2,69 €, 60 pesos mexicanos. Conseguí una esquinita de productos mexicanos. Tienen las tortillas, tienen esta marca que es del mismo Corte Inglés con, miren, la imagen de los luchadores. Tienen, por ejemplo, miren, esta salsa mexicana, ranchera, dice que es de México. Tienen esta que es de queso. Tienen esta también que es de la marca Ole El Paso. Miren, tienen este chile con carne en 3,20 €. Dice que está en promoción ahorita. Tienen también estas judías pintas refritas en 2,29 €. Y tienen estos sobrecitos que son sazonadores para las fajitas. Por ejemplo, este está en 1,35 €. Está este de guacamole en promoción en 1,09 €. Está, por ejemplo, este que dice para tacos en 1,68 €. Los jalapeños en 3,89 €. Ese frasquito. Miren, solo por curiosidad, miren este frasquito de agua en 2,89 €. O sea, y es agua normal, agua mineral. Hey, aquí también conseguimos la cerveza Corona. Tenemos el pack y tenemos también individuales. Y el precio es el mismo, 29 pesos mexicanos una cerveza. Bueno amigos, creo que terminamos en ese supermercado también. Eso fue lo que conseguimos. Creo que no hace falta buscar en más ningún otro lado. Más o menos esas son las cosas que se logran conseguir en cuanto a productos de México aquí. Me toca acelerar el paso porque comenzó a lloviznar y con este frío no me quiero enfermar. Bueno, ya llegué, aquí está mi carrito. Bueno, listo, ya estoy resguardado en el carro. Voy camino a mi casa para luego despedir el video y listo. Bueno, ya yo estoy en mi casa, ya llegué. El día fue largo pero productivo. Quería aprovechar de agradecer mucho de nuevo a mis amigos mexicanos que me ven por el canal. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirse. Me gustó mucho hacer este video porque particularmente me gusta mucho México. Me gusta su cultura, su gente, la comida sobre todo. Aunque nunca he probado un taco al pastor, ese tipo de cosas. Quiero en algún momento ir a México, probar de todo, conocer a su gente. Y este video me sirvió mucho para concretar esa idea y conocer un poco más de su cultura. No me queda otra cosa sino invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y así sabrás cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Y que viva México.